juntos, compartiendo la palabra del Señor. Tenemos la escuelita bíblica con los niños que están allá recibiendo de la hermana Corina también la palabra, así que todos alimentados entonces debidamente como es y que nos manda el Señor que nos acerquemos a su palabra y que el alimento más importante entonces para nosotros es la palabra de Dios. Y vamos a estar entonces, estamos en el libro en Filipenses, la epístola a los Filipenses. Ustedes saben que el apóstol Pablo tenía como una relación muy especial con los filipenses porque lo habían ayudado mucho. Él se preocupaba por todas las iglesias como el líder. Él estaba siempre a veces doliendo, a veces contento, casi siempre doliendo y a veces bastante triste y preocupado, ¿sí? Era lo que hablábamos un poco hoy, porque las cosas se complican. Nosotros queremos servir, pero sabemos que hay batalla y que hay tropiezos y que cuesta, ¿no? Pero el Señor está al timón y Él va abriendo caminos. Tenemos que seguir tras de Él, ¿no? A veces hay desánimo, sabemos esto. Pero el Señor es el que abre, como dice su palabra, ríos en la soledad, caminos en el desierto. Y entonces el apóstol Pablo acá, en un momento, fíjense en el capítulo 1, van un poquito para atrás, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. El apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma, ¿sí? No estaba pasándola, digamos. Uno cuando lee esta salutación dice: el apóstol está tranquilo, habrá armado alguna tienda. Veo que él armaba tiendas, y a veces para sustentar para su alimento y para no ser carga para otros. Y uno dice: bueno, estará armando una tienda, se sentó un ratito y escribe una carta. Estaba en el medio de una tribulación, estaba encarcelado en Roma. Y cuando uno lee la carta a los filipenses, no parece que estuviera encarcelado, porque hay gozo en la carta. Y entonces uno, si no conoce que está escribiendo la carta desde una prisión, desde su primer encarcelamiento en Roma, uno dice: bueno, este apóstol está bárbaro. Y el apóstol estaba muy bien, y estaba bárbaro, porque estaba en el Señor, porque su esperanza estaba puesta en Dios, y confiaba, como dice acá una parte de la palabra en Filipenses, plena confianza en el Espíritu de Jesucristo, dice, confío en el Espíritu de Jesucristo, como tenemos que estar nosotros. Por eso yo les pregunto hoy: ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están, hermanos? Amén. Amén. Bien. A veces esperamos cosas que no llegan y esperamos respuestas que no llegan. Lo voy a preguntar de nuevo. Hermanos, ¿cómo están? Amén. Bien, amén. Estamos como el apóstol Pablo en el Señor, creyendo y confiando en el Espíritu de Jesucristo, en el Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva a toda la verdad de la palabra de Dios, que nos da la claridad para los ministerios, que nos da la claridad para amar a hermanos, que nos da la claridad para apoyar a hermanos, para apoyar a los ministerios. ¿Estamos así? ¿Estamos en el Señor? Debemos estar así. Nosotros vamos entonces a estar recorriendo en Filipenses capítulo 1, estamos en versículos de 27 al 30. El apóstol Pablo viene hablando, dice: para mí el vivir es Cristo. Un poquito más atrás en el versículo 12, viene diciendo lo que le está pasando, pero que está muy contento porque aunque les pasen estas cosas, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice: yo estoy preso, estoy así, pero está todo marchando como yo quiero. En el mismo palacio están conociendo a Cristo, ¿sí? En el mismo pretorio, que acá es palacio, un cuartel general de un comandante también, pero lo estaban conociendo en los lugares donde uno dice: ahí no podrían conocer a Cristo. Y sin embargo ahí lo estaban conociendo. Dice que algunos llevan y predican por envidia, por contienda. Ustedes saben que había mucho problema
a veces, en determinados periodos, contra el apóstol Pablo. Lo desacreditaban, lo querían matar los judíos, lo querían matar los gentiles. Y Pablo sufría por esto. Y sin embargo, él estaba gozoso porque decía, yo estoy preso, pero el Señor está obrando en mí. No tomaba el estar preso como un castigo, tomaba el estar preso como una prueba donde se iba a glorificar el nombre de Dios. O sea que él no estaba confortable. ¿Vieron cuando nos sacan a veces del confort un poquito? Está todo más o menos todo acomodado. Cuando se nos mueve algo en el tablero, y empezamos a molestarnos. Porque las cosas no, en definitiva, las cosas no salen como yo quiero que salgan. Las cosas no siguen como tendrían que haber seguido. Y el apóstol nos dice, miren, yo estoy preso, la verdad que no estoy confortable, pero gracias a esto sé que estoy en el medio de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que se glorifique su nombre. Nosotros podemos glorificar a Pablo y confundirnos, pero Pablo no está para ser glorificado, ningún hombre está para ser glorificado. Pablo está diciendo, yo estoy sufriendo porque estoy en el medio de la voluntad de Dios, para que sea glorificado Dios. Los varones, los hombres, mujeres de Dios, no somos glorificados. Hacemos las cosas para gloria de Dios. A veces nos confundimos, podemos dar gloria a un hombre, dar gloria a una mujer. Esto es antibíblico, hermano. Honramos a los hombres y mujeres que han entregado su vida a Dios, más damos la gloria a Dios porque ha obrado en esos hombres y esas mujeres. No debemos confundir, tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos, porque eso puede ser aprendido y puede ser aprendido distorsionadamente. Sí debemos orar por los hermanos, oren por los líderes, oren por sus pastores hoy, oren por los hermanos. Es necesario esto. Piense en algo positivo, que tenga algún líder de la iglesia y dé gracias a Dios por ese líder. Apoya a ese líder, a ese hermano con oración, porque fue puesto por Dios ahí. Y todos acá fuimos puestos por Dios para algo. Oremos y démonos apoyo con la oración. Pero la gloria es de Dios. La gloria es para Dios. Entonces, en el versículo 27 del capítulo 1 de la Epístola a los Filipenses, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Impresionante este versículo, hermoso, pero cuánta responsabilidad nos da el apóstol. ¿Sí? Nos habla entonces de un comportamiento. Lo primero que nos dice, él nos habla de 3 maneras de comportarnos acá y las vamos a ir viendo hasta el versículo 30. Primero, que seamos dignos del Evangelio que predicamos. ¿Sí? Es decir, tener integridad, rectitud y vivir de manera consecuente. ¿Qué es cuando vivimos de manera consecuente? Cuando nosotros hacemos lo que creemos. O sea, que nuestras creencias se manifiestan en nuestros actos. Somos consecuentes. Lo que creemos lo ponemos en práctica y vivimos una vida de acuerdo a lo que creo. Nosotros debemos ser consecuentes y Pablo nos manda a ser consecuentes. Porque él nos dice, y la palabra nos dice, nosotros debemos reflejar la imagen de Cristo. Nosotros, el apóstol Pablo estaba siempre alentando para llegar a la semejanza o alcanzar la semejanza a Cristo. Cada vez parecernos un poquito más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Imposible, totalmente imposible, pero no por eso dejamos de caminar en ese objetivo, en esa finalidad,
¿sí? Nuestra santificación tiene que ver con parecernos cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Caemos, nos equivocamos, pero el Señor quiere nuestra santificación y Él sigue obrando en nuestro corazón, ¿sí? Fíjense, los filipenses se jactaban, jactarse es estar orgullosos de que eran ciudadanos de Roma, porque Filipos era una colonia romana y eran considerados ciudadanos romanos, con todos los privilegios y todas las responsabilidades. Estaban orgullosos de eso, ¿sí? Entonces Pablo toma esta imagen para referirse a las altas exigencias éticas del Evangelio, es decir, la calidad de vida a la cual llama la fe en Cristo. ¿Cuál es nuestra calidad de vida para movernos allá en el mundo? ¿Con qué calidad de vida en el Evangelio nos movemos? Cuando salimos de puertas hacia afuera, ¿sí? Y Pablo está usando esta imagen y entonces como si nos dijera, bueno, sean ciudadanos buenos y patrióticos del reino de Dios. Sean ciudadanos buenos y patrióticos del reino de Dios. ¿En dónde? En todos lados. No un ratito acá en la iglesia. No un ratito acá en la congregación. Y después nos desconocen en otro lado, en otro ámbito. Dice, este es el hermano que estaba hablando hace un rato. Este es el hermano que estaba hablando del fruto del Espíritu. Y no nos reconocen 10 cuadras de acá porque sale lo peor. Muchas veces. Y a veces creemos que con razón sale lo peor de nuestra persona. A veces decimos, bueno, pero las circunstancias, Pablo nos está diciendo, no importan las circunstancias. El apóstol Pablo nos está diciendo, miren las circunstancias, yo estoy preso, atribulado. Pero su forma de actuar no es la de aquella que sale de él, la peor de su persona. Sigue saliendo lo mejor de su persona en el Señor. Debemos saber y tener en cuenta qué hay en nuestro corazón. Llegó la hora, hermanos, de que nos reconozcan acá y que nos reconozcan a 10 cuadras y dentro de 2 días, dentro de mi casa y dentro de mi trabajo. Usted me dirá, es difícil, y sí. ¿Recuerdan cuando el Señor les dice a los apóstoles, miren, ¿ustedes cuántas veces perdonamos? Los apóstoles creían que había que perdonar hasta 3 veces, porque los judíos creían que se perdonaba hasta 3 veces, eran capos, eran Pero el Señor le da una cifra que quiere decir infinitamente. Siempre, ¿cuántas veces? Siempre que venga un hermano peque contra ti, venga a ti te pida perdón, perdonale. ¿Qué dicen los apóstoles automáticamente? A mí me asombra, ¿no? Esa me conmueve. Señor, aumentanos la fe. Los apóstoles se daban cuenta que lo que le estaba pidiendo el Señor era terriblemente difícil para ellos. Como es terriblemente difícil lo que nos pide ahora en este momento y lo que nos viene pidiendo en cada prédica que compartimos y en cada parte del Evangelio que leemos. Los valores del Evangelio no los podemos vivir en soledad, aislados en una cueva, aislados en mi casa, aislados en una biblioteca estudiando la palabra de Dios. Una vez estaba hablando con el pastor Mario y hablábamos de esto. Y dice, bueno, pero lo que sabés, decilo, hablá, practicalo, ¿no? Practicalo. No, estudiar la palabra de Dios está bárbaro, pero que esa bendición corra para otros, llegue a otros. Y acá está diciendo esto el apóstol Pablo. Sean ciudadanos buenos, muestren la calidad que hay en un ciudadano del Evangelio, no en un ciudadano de Roma. Ustedes no son del mundo, ¿se acuerdan que nos decían? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice la palabra. Mostremos, seamos ciudadanos que pareciera que realmente somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? Se vive en el medio de la ciudad con una conducta ciudadana ejemplar. Acá hay un tono paternal. Fíjese el apóstol, ¿no? Porque le dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente,
El apóstol era muy protector y contenedor de los hermanos y de las iglesias, de los miembros, de todas las iglesias. Recuerdo acá, lo anoté porque me vino a la mente 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como, miren la imagen, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo dice que era como una nodriza, toma la imagen de una nodriza cuidando de sus hijos, dándole esa protección, ¿no? Y él lo dice porque él hacía esto, ¿sí? Muchas veces recibía cosas que no eran buenas, pero él seguía haciendo, y me vino este versículo, ¿sí? Antes fuimos tiernos entre vosotros. Esto tenemos que practicarlo entre nosotros también, hermano. Ser tiernos entre nosotros. Ayudémonos. Oremos por el otro. Porque no vaya a ser cosa que nos encontremos luchando contra Dios. Dios es el que pone y el que saca, el que da y el que quita. No somos nosotros. Nuestra función, nuestra responsabilidad es orar entre nosotros, orar cada uno por el otro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Para que aquello que el Señor dispuso marche en acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo con el Señor, porque si el Señor tiene que obrar, va a obrar, pero no está en obrar nosotros. No está en obrar nosotros en ningún sentido. No luchemos contra Dios. Estamos para apoyarnos, estamos para animarnos. Cada uno sabe la batalla en la que está hoy. Cada uno sabemos la batalla en la que estamos. Cada uno sabemos lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente. Lo sabe Dios y lo sabe el propio corazón de cada uno. Y sin embargo, seguimos adelante. Seguimos queriendo servir. Seguimos queriendo honrar a Dios y glorificar a Dios. La obra tiene que seguir, hermano. Él quería que la distancia, él quería saber que aunque estaba lejos, eran obedientes los filipenses. ¿Sí? ¿Y para qué? Fíjense si nos vamos a Filipenses ahí un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículo 15. Fíjense lo que dice el apóstol. Un poquito antes, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, a cada otra forma de comportamiento. ¿Y para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia contrasta, se diferencia del mundo, del tenebroso mundo, de las tinieblas, porque es luz. Acá el apóstol está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Y en el capítulo 2 de Filipenses empieza a hablar de la iglesia, pero en forma interna. Acá dice: hermanos, ustedes tienen que estar unidos para todos los problemas que vengan de afuera. Luchen con las tribulaciones externas. Y en el capítulo 2 empieza a hablar de la unidad interna. Y yo les aconsejo y les digo, les propongo que ustedes sigan leyendo. Acá está hablando, en el capítulo 2 empieza a hablar de la unidad interna. Cómo debemos ser entre nosotros. Y acá en este versículo 27 al 30, cómo debemos enfrentar juntos los ataques y la oposición externa. Hay mucha oposición externa, hermanos. No perdamos de vista el mundo espiritual, ¿sí? La lucha espiritual. A veces nos olvidamos, pero anda como un león rugiente. Hay presión, hermano, hay presión.
pero tenemos que sobreponernos en el Señor, orar mucho, para estar siempre entonces sirviendo y estar queriendo ayudarnos entre los hermanos y animándonos para la obra. Entonces le dice que estéis firmes en un mismo espíritu, mire todas las condiciones que le da, combatiendo y unánimes, firmes. La iglesia junta como un cuerpo, como lo que es el cuerpo espiritual de Cristo, unida, no dividida. ¿Se acuerdan cuando decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Pablo dice, está dividido Jesucristo. Casi como con ironía. Uno de uno, uno del otro. Bueno, acá, entonces, junta como un cuerpo. Somos miembros del cuerpo espiritual de Cristo. No nos olvidemos, somos un cuerpo. Y este cuerpo, cada miembro tenemos que tratar de funcionar lo mejor posible en el Señor. Pero combatiendo, le dice también. Literalmente acá combatiendo en el griego es luchar al lado de alguien. Fíjese, como un equipo, dice combatan, luchen como un equipo contra un enemigo común. ¡Qué responsabilidad! Entonces es mucho más que venir el domingo y después irme a mi casa y después nos vemos el domingo que viene. Es mucho más. Porque estamos combatiendo juntos contra un enemigo común. Común es que es un enemigo que es común a todos, que es para todos un enemigo, no para algunos y para otros no. Pero después también dice unánimes, unidos en espíritu. Acá literalmente unánimes es de un alma, de un alma. ¿Se acuerdan el alma? Razón o pensamientos, emociones o pasiones y voluntad. Acá significa unánime, estén unánimes. Es decir, el apóstol nos dice que sean de un alma. Impresionante. Con los mismos pensamientos, las mismas emociones y pasiones, nuestra pasión por Cristo, por la mirada a la cruz, y la misma voluntad enfocada al servicio de Dios. Impresionante. Son 3 versículos. 4 versículos. Pero qué responsabilidad. Qué responsabilidad. Una iglesia como ejemplo entre aquellos que ya creemos y aquellos que van a creer, o los que aún no creen. Una iglesia como ejemplo. No yo aislado como ejemplo, que también es. Pero acá está hablando, sean ejemplo como iglesia. Porque de fuera están en los detalles también en relación a la iglesia y no a cada miembro de la iglesia. Miren, esta iglesia se maneja así. Qué bueno. Hay mucha. Tenemos que ser ejemplo entre aquellos que ya creen y ya creemos y los que no creen, pero a lo mejor pueden creer. ¿Por qué? Por la iglesia, por nosotros, porque llevamos la palabra de Dios, porque fíjense como dice después, combatiendo unánimes, ¿por qué? Por la fe del Evangelio. ¿Sí? La fe en Cristo. ¿Amén? La fe cristiana, como ha sido revelada por Dios y registrada en las Escrituras, no es tan difícil, es sencillo. Gálatas 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. La fe cristiana, unánimes, combatiendo, unánimes por la fe cristiana, por el Evangelio. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Este versículo está muy interesante. Acá en el griego, intimidados es como lo compara como en el original como una incontrolable estampida de caballos asustados. Mire lo que significa en el griego, en el castellano, cuando toman el griego la palabra intimidado. No se asusten como si fueran caballos
no se sientan intimidados, no se dispersen como si fueran caballos asustados, que corren cada uno por su lado, dice el apóstol. No se sientan intimidados, pero no se sientan intimidados por el orgullo personal y decir yo puedo, no se sientan intimidados porque ustedes los respalda Cristo. Cristo mora en ustedes y Cristo es la cabeza de la iglesia. No se sientan intimidados. A veces vieron que hay temor en las iglesias a ver quién llega nuevo, a ver si viene. No se sientan intimidados. Y fíjense lo que dice después. No se sientan tan intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Es decir, hermanos que se oponen a la iglesia, para ellos mismos, eso es un indicio de condenación. Y si persisten en la oposición, más condenación. Más para nosotros de salvación. Dice, ¿qué quiere decir la palabra acá? Porque ustedes están persistiendo. ¿Cuál es una de las características del cristiano? ¿Cuál es una de las características del que es salvo por fe en Jesucristo? La perseverancia, la fe. Entonces, para ellos es un símbolo, un signo de condenación. Y van a ser condenados si no creen en Cristo. Ahora, para ustedes es un indicio, una muestra de salvación. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo, sentadito ahí en la prisión, estaba en paz, estaba llevando el Evangelio, seguía dando ejemplos en el Señor. Eso no es indicio de salvación, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y eso nos dice a nosotros, ustedes perseveren, no se salgan corriendo, no tengan miedo, no se dejen intimidar por lo que se oponen a la iglesia. Qué bueno, impresionante. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Lo que hablábamos hoy un poco, dice, el Evangelio, los mensajes del Evangelio, no el Evangelio diluido, el Evangelio popular, ese Evangelio, ese predicador que dice lo que los oídos quieren oír. Ese es un Evangelio que todos a veces hay miles de personas escuchando el Evangelio de la prosperidad. Pero el Evangelio real es el Evangelio que nos dice lo que está diciendo ahora y que nosotros tratamos de comprender en nuestro corazón que nos está diciendo. Porque a nosotros se nos dio el privilegio no solamente de creer en Cristo, porque la fe es don de Dios, sino que se nos dio el privilegio de que podamos padecer por Cristo. Es un privilegio. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, mire, yo soy un privilegiado. Y aunque a mí me toque la muerte un poquito atrás, lo dice, si después lo van a leer, en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, capítulo 1, versículo 20, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estaba listo para vivir o para morir, para que sea glorificado el nombre de Cristo. Amén. ¿Estamos listos para eso? Amén. ¿Estamos listos para ser pacientes con un hermano, mostrando que Dios es glorificado con esa paciencia? ¿Estamos listos para no enojarnos con un hermano tan rápido? Glorificando, porque sabemos que con esa actitud glorificamos a Dios. ¿Estamos listos para orar por un líder, orar por un hermano? Porque sabemos que de esa manera glorificamos a Dios y ayudamos al hermano. Me viene de nuevo lo que habíamos hablado antes, la palabra, porque yo soy de Apolo, yo soy de Pablo y yo de Cristo. Podemos mostrar, tener la templanza en el Señor para poder lograr que se magnifique en nosotros el nombre de Dios, porque le damos gloria a Dios.
¿Cuándo? Cuando hacemos lo que Él nos manda. Y ahora nos está mandando la responsabilidad de la iglesia. Una iglesia unida, una iglesia queriendo prosperar en el Señor y que el Señor nos prospere y nos siga abriendo puertas. Padezcáis, del griego pasco. ¿Sabe lo que significa padezcáis? Persecución, sufrimiento físico, sufrir bajo la tentación y dificultades en general. Miren de todo lo que nos dice que ustedes tienen el privilegio de padecer. Sufrimiento físico, persecución, sufrir bajo la tentación y dificultades en general. ¿Tenemos dificultades en general hoy, hermanos? Levante la mano los que todos tienen dificultades en general hoy. ¿Hay alguno que no tiene? Bien. Bien. Pero ¿quién nos respalda? ¿Quién mora en nosotros? El Señor. O sea que la dificultad, que todos levantamos la mano, pero esta dificultad presente no es un castigo. Pablo, el apóstol, le trataba de hacer entender a los filipenses que todo lo que les pide. Acá nos da el indicio de la carta de que los filipenses estaban pasando por un sufrimiento terrible, con una persecución y con una tribulación grande. No lo nombra la palabra, pero por lo que habla el apóstol, parece que sí. Entonces esta dificultad presente, tenían que entender los filipenses, no es un castigo, sino una herramienta en las manos de Dios. ¿Sí? Hermanos, el sufrimiento es un don de la gracia de Dios. Podemos sufrir por un don de la gracia de Dios. Y para cerrar, este don de la gracia de Dios nos da poder. ¿Qué poder? Lo que leyó el hermano hace un ratito, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, miren lo que va a hacer con nosotros. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este es el poder que nos da el privilegio de sufrir en el nombre de Cristo. Que después de haber sufrido y de haber padecido un poco de tiempo, ¿cuánto tiempo? No sabemos cuánto es un poco. ¿Un año, 10 años, 20 años, una vida? Sigue siendo poco. A diferencia de lo que gozamos hoy, que es la garantía de la vida, de una vida eterna, como Jesucristo. Nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. ¿Estamos dispuestos hoy a no hacernos tantos problemas por las cosas que no nos salen bien? Porque en todo está en control del Señor. Vivámoslo, todo lo que nos está pasando, que no queremos que nos pase, con gozo. ¿Por qué? Porque está la promesa. Y nosotros tenemos que creer en Dios. Y tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer lo que Dios nos dice. Y nos va a ir bien. Y vamos a estar en paz. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias por te has traído palabra, Señor. Esta carta, Señor, a los filipenses, Dios mío, con el apóstol Pablo que tomamos, Señor, como una referencia en el sentido, Señor, de estar preso, Señor, de su tribulación y aún así, Señor, seguir ocupándose de los ministerios, ocupándose de llevar la palabra de Dios y que Dios sea glorificado, Señor, en él. Él estaba dispuesto a morir para que Dios sea glorificado. Él estaba dispuesto a vivir para que Dios sea glorificado y quedarse con los filipenses, ayudándolos, como él dice, quedarme en la carne para estar con ustedes. Gracias, Señor, porque nosotros tomamos este ejemplo, tomamos, Señor, el consejo de tu palabra, Dios mío. Queremos estar unidos como iglesia, Señor. Queremos ayudarnos, queremos orar unos por otros, Señor. Queremos que sigas abriendo puertas, que nos sigas, Señor, bendiciendo, que sigas abriendo ministerios, Señor, pero que seas tú quien vaya adelante, Dios mío. Que seas tú quien abra puertas, quien abre las puertas, Señor. Que no sea en la carne, que no sea en el orgullo, Señor. Que sea en ti, Dios mío. Guíanos, Padre Santo, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Amén.